Muchas gracias al pastor Onésimo y al Ministerio de Adoración por este tiempo exuberante en la presencia de Dios. Vamos a continuar hoy con las inteligencias de Jesús y vamos a estar viendo el humor de Jesús, algo importante. Recuerden que andamos buscando al Jesús de la Biblia, no al Jesús de la tradición. No andamos buscando al Jesús revolucionario o aquel Jesús que es identificado como el arquitecto del universo. Los masones tienen su Jesús. Los políticos liberales tienen su Jesús. Y hasta tienen su silueta, su cuadro, su imagen de Jesús. Nosotros no tenemos imágenes de Jesús. De hecho, este asunto del famoso manto que la Iglesia Católica, la Iglesia Papista, ¿no?, ha tratado de distraer la atención como un hecho donde el rostro de Jesús al parecer fue plasmado. Primero, la providencia no lo va a permitir, no lo permitió y no lo permitirá. Pablo dijo, si a Jesús lo conocimos en vida, ya no lo conocemos así. No es que Jesús no sea una persona, es una persona, verdadero Dios, verdadero hombre. Sus manos, la vamos a ver, sus manos clavadas, sí, su costado también. Vamos a ver al Jesús glorificado, resucitado, en efecto. Sin embargo, no es el propósito de Dios que tengamos una imagen de Jesús. Bueno, si hay alguna imagen, la encontramos en Apocalipsis, pero usted no quisiera esa. Dice Juan que cayó como muerto. Es decir, que su imagen es muy fuerte, muy dramática, en el sentido de poder observarlo hoy en día con un cuerpo como el que nosotros tenemos. La imagen de Jesús debe de ser vista a la luz de los evangelios. Es decir, el carácter de Jesús, el sello de Jesús, la personalidad de Jesús. Cuidado con tener una idea de Jesús como endeble. Jesús fue carpintero, su papá fue el carpintero. Jesús vivió en Palestina, es decir, sus pies fueron protegidos apenas por una sandalia, si no fuéramos a la tradición. Y la vestimenta de Jesús, de una sola costura, nos muestra la palabra de Dios. Al Jesús que andamos buscando, entonces, es el Jesús de los evangelios. Ese Jesús de la Biblia. Y ese Jesús de la Biblia es un Jesús inteligente. Y qué bueno es saber que hoy en día se han estudiado las inteligencias. Entonces, dentro de las inteligencias, ¿verdad?, existe una, la inteligencia emocional. Jesús poseía plenamente inteligencia emocional. Es por esto que un seguidor de Jesús, un verdadero seguidor de Jesús, debe de tener inteligencia emocional. De ahí la falacia de que un cristiano no puede administrar su tristeza y hasta que puede llegar al punto de sucumbir. No, jamás. Perezca tal pensamiento. La inteligencia de Jesús que está en nosotros, porque bien dijo el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, esa inteligencia emocional nos lleva a lidiar con las circunstancias externas y con los estímulos internos. Es decir, que debemos reflejar como hijos de Dios, como cristianos, una estabilidad emocional maravillosa, como la que mostró nuestro divino Salvador, el Señor Jesucristo. El buen humor, bien se puede decir, antes de entrar a ver el buen humor de Jesús, vamos a preparar el camino, ¿verdad?, para que se pueda entender lo que se quiere decir con el buen humor. El buen humor del ser humano es inherente a él. Es decir, que Dios creó al ser humano con buen humor. ¿Y qué es el buen humor? El buen humor es esa hilaridad, esa alegría, esa sonrisa. Algunos le llaman hasta vibra positiva. Dice, esa persona tiene tan buen humor. Cuando hay un error, decimos como,
no tiene buen humor en el aspecto del olor corporal del cuerpo y ese humor que sale de tu cuerpo como que no es favorable, no es bueno. Pero cuando hay, bueno, fuiste creado como con un buen humor del cuerpo. Pues así también hay un buen humor desde el punto de vista de las relaciones humanas y del individuo. Me gusta el buen humor. Ahora, hay un buen humor que se expresa siempre con algún chiste sano. Verle el lado positivo. ¿Recuerdan la historia de aquellas dos personas que fueron a la iglesia? La mujer tenía no buen humor, pero el hombre era de muy buen humor. Entonces cuando estaban en el templo, inmediatamente la mujer le dice, ¿te diste cuenta? La iglesia estaba como sucia. No, yo vi que todo estaba como muy bien. Pero ¿no te diste cuenta que el pastor cuando se paró no combinaba la corbata con el traje? Yo lo vi muy bien, me pareció hasta bonita la corbata. Y el coro, ¿no te diste cuenta que había una gordita allí que desafinaba? No, yo vi precisamente una que tenía un rostro angelical. En esa fue que me fijé. Pero tú no te diste cuenta que en la prédica que todo era dirigido a nosotros. No, yo pensé que Dios nos estaba hablando al corazón. Y la mujer termina diciéndole al hombre, ¿y a qué tú vienes a la iglesia? Porque hay gente que viene con el mal humor, no vienen con un buen humor, con una buena intención, a adorar a Dios. El buen humor, digámoslo así, se muestra en los niños, porque es inherente. Hay niños crueles, pero hay niños que tienen un buen humor. Yo tengo uno que se llama Noah. Pero ese tiene humor, pero tiene un humor como fino. No sé a quién salió con ese humor como fino. Si yo les cuento, si usted quiere me preguntan aparte, yo les voy a contar de sus ocurrencias. Tengo una nietecita que ese es lo último con relación al humor. Esa hay que cuidarse porque puede rayar con la burla, ¿no? Porque tiene tan buen humor, es tan contentona que pudiera rayar, si no se le corrige, hasta con la burla. Pero tengo otro que ese ni sabe hablar, que con ese hay que cuidarse, se llama Liam. Ese con tan solo verlo uno se ríe. Él se ríe mucho, pero cuando uno lo ve, uno se ríe sin querer. Ese nació con un buen humor, con un humor maravilloso. Pero así son los niños desde que nacen. Usted lo puede observar. Usted puede apreciar ese buen humor. El buen humor también, ¿por qué no?, es resiliente. ¿Qué significa esto? Que en medio de una circunstancia adversa puede surgir un humor resiliente, como se muestra en una famosa película, La vida es bella. En medio de ese caos que había en Alemania y de esa persecución atroz, un padre tuvo humor resiliente. ¿Cómo así? Sabían que lo iban a encerrar. Creo que a la madre del niño la habían encerrado. Y él le hizo hacer ver o creer que todo era como una película. Y los guardias cuando entraban y cuando eran maltratados algunos. Es decir, no llevó a la mente del niño la idea de que estaba sucediendo una tragedia en Alemania. Yo viví esa experiencia. Tuve que revestirme del humor resiliente. Con mi madre sufre de Alzheimer. Y entonces iba a trasladarla a California. Ya ustedes saben, un vuelo largo. El vuelo desde Santo Domingo hasta la Florida o Miami. Y entonces cuando veo a mi madre, saben que los que sufren de Alzheimer no pueden estar en lugares cerrados. Y cuando estamos en el aeropuerto, yo me lo gocé realmente. Estábamos allí. ¿Dónde estamos? Desubicada totalmente. Digo, bueno, estamos en un viaje y le creé un mundo maravilloso. Cuando entramos al avión y él dice, ¿cuándo es que va a llegar el médico? Porque está viendo las azafatas y cree que son enfermeras. Si no se preocupe, que ella va a venir pronto y nos va a atender. Me metí en el mundo de ella. Luego desde Miami hasta California, un viaje también significativamente largo. Pero solo así pude yo mantener
el humor, la alegría, con un amor resiliente ante una circunstancia específica. El buen humor ante las herejías y los actos de injusticia. Ciertamente Pablo dijo, su gloria es su vergüenza. Eso es un tipo de humor. Lo que pasa es que es un humor muy fino. Su gloria es su vergüenza. Piénselo por un momento. El que se jacta de algo, ¿verdad?, que cree que está acabando con el mundo y está acabando con su propia vida. Es como cuando alguien se pone una ropa y cree que va a acabar. Es decir, que todo el mundo le va a piropear. Pero ¿qué pasa? Que esa ropa pasó el límite. Como me dijera un amigo, un buen amigo que ya partió con el Señor, arquitecto, cuando le mostré la escenografía de Aquí estamos, y para mí era impresionante, y yo le dije a él, mira, creo que le podemos añadir, ¿qué tú crees si yo le añado unas columnas? Entonces dice, mira, es riesgoso, porque entre lo maravilloso y lo ridículo hay un punto fino, y yo lo entendí. Entonces imaginaos a aquella mujer, wow, que se pone bien, pero no está conforme, se pone otra cosa, wow, bien, y se pone otra más, wow, bien, pero se puso una que la hizo ver como una payasa. Si salió así, todo el mundo lo que se va a hacer es que se va a reír, porque su gloria en su vestuario se va a constituir ¿en qué? En su vergüenza. Así hay gente que puede llegar a un nivel de sapiencia, de sabiduría, de conocimiento, y eso pasa mucho con los orgullosos, y eso no tiene límite. En el mundo intelectual secular y en el mundo intelectual también religioso. Llegan a un punto que saben más que todos los comentaristas y no se cansan como de innovar con la Biblia. Y de repente dice, esta va a ser buena porque ningún comentarista jamás ha dicho lo que yo voy a decir. Y lo tiran. Su gloria se constituye ¿en qué? Dice Pablo, en su vergüenza. ¿Qué dijo Pablo con aquellos que enfatizaban la circuncisión? Usó el humor en algo tan serio, donde la fe cristiana peligraba. Pablo llegó a decir con un humor sarcástico, digo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Oh, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estos religiosos que enfatizan tanto esta cirugía menor de la circuncisión no son médicos, son carniceros. Y entre un cirujano y un carnicero hay una diferencia muy grande. Si a un cirujano quieren hacerlo sentir mal, le dicen, ese cirujano es un carnicero, ¿verdad, doctora? Pablo le estaba diciendo a estos hombres que tenían que trazar bien la doctrina, porque eran sastres de la verdad, está diciendo, ustedes son mutiladores, le llamó mutiladores del cuerpo. ¿Saben lo que es mutilar? Solo un carnicero mutila, pero un cirujano no puede mutilar en el buen sentido del término. Es preservar. Ojalá se mutilasen, es decir, ellos mismos se corten su órgano viril de cuajo. Puede llegar una doctrina tan impresionante, ¿verdad? No importa quién tú seas, ni cómo tú llegues. Ah, pero es así. Entonces puede venir la ironía en un tema tan serio como la que usó el pastor de la iglesia. Eso no fui yo que usé esa hilaridad. Fue ese pastor que está allí. El pastor Alan. Él fue el que usó la hilaridad. Que dijo, ojalá se suiciden. Lo que dicen que suicidándose un cristiano puede ir al cielo. Fue Alan que dijo con un humor correcto y sano. Ah, pues así. Bueno, pues en este mundo que hay tantos problemas. En este mundo que hay tantas adversidades y dificultades. Y ahora tu gloria viene a ser tu vergüenza, que aperturas el cielo hasta para los suicidas, pues con tantos problemas que tú tienes, porque yo mismo me pregunto, ¿cómo será mi vejez? Y yo estoy sano por la gracia de Dios,
Pero aquellos que padecen de un cáncer, o que se le ha anunciado un cáncer, o como aquel funcionario del Estado que sabía las implicaciones de tener un cáncer, lo que es cáncer con metástasis, lo que son la quimioterapia, y te están dando la apertura que en un dolorcito pequeño, como es quitarte la vida, tú vas a amanecer en el cielo. ¿Qué tú vas a hacer? Pues sin lugar a duda. Entonces el pastor le dice, bueno, pero si estás predicando eso, ¿por qué tú en medio de este mundo de dolor no experimentas la sensación del cielo a través del suicidio? Suicídate, porque lo estás predicando. Es un humor, pero un humor correcto a la luz de las mismas escrituras, es decir, lo que enseña las escrituras. El humor del profeta Elías. Imaginaos una tensión nacional. Había una crisis profunda en la nación, religiosa, pero económica también. Gobernaba una mujer, era un hombre, pero era una mujer. Acá, y su perversa Jezabel, que fue símbolo y se constituyó en símbolo de maldad. Hasta en Apocalipsis se le menciona. Y después entonces de estos hombres comenzar a invocar, porque los retó. Entonces él de manera sarcástica dijo, oigan, clamen más fuerte, oren más fuerte. ¿Quién sabe si sus dioses están durmiendo? Despiértenlo. Cuánta ironía, cuánto humor en un profeta, en medio de una situación tan seria. Y él, para demostrar que estaba en lo correcto, dice, mojen todo eso, échenle agua. Y una oración breve, hizo una oración breve, y el fuego de Dios cayó del cielo. Estaba tan seguro. Cuando tú estás tan seguro de la verdad que tú tienes un buen humor. No tienes por qué irritarte. Claro que quieres llamar la atención, pero finalmente si tú estás en la verdad, tu argumento es correcto y no tienes que gritar demasiado. Con tan solo decirlo es suficiente. Pero dilo como tienes que decirlo. El humor de la sabiduría. La sabiduría tiene humor. Mire cómo dice la sabiduría. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Eso es humor. El humor presentado en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Ahora bien, con relación al humor que forma parte de la conducta humana, encontramos que los griegos estudiaron el origen del humor. Y es impresionante, ¿verdad? Porque se preocuparon. Aristóteles, Sócrates, Platón, dijeron por qué el hombre tiene humor. Ellos tenían una forma, un método de observación diferente al que hoy en día tenemos. Obviamente el nuestro es más certero por un asunto de lógica. El conocimiento se sucede. Como el conocimiento se sucede, hoy tenemos más libros, hoy tenemos más informaciones. Por eso existe una bomba nuclear. ¿Por qué? ¿Porque vino de la noche a la mañana, eureka, la descubrí? No, es porque el conocimiento se sucede, un conocimiento sucede a otro. Por eso se habla de construir el conocimiento, porque el conocimiento pleno no es de una persona, el conocimiento es de Dios. Y Dios abre el telón para que el hombre descubra lo que Dios quiere, precisamente que el hombre descubra. En tal virtud, los antiguos trabajaban con la observación de afuera. Por eso siempre relacionaban, y hasta Juan lo hace, Juan el apóstol, relacionaban los aspectos físicos del cuerpo con los aspectos físicos de la tierra. Miren, por ejemplo, que pareciera como que no tiene mucho sentido. Vayan un momentito para que entiendan lo que quiero transmitir. Primera de Juan, capítulo 5. Por favor. Dice el texto sagrado, Primera de Juan 5. Dice la Biblia. Este es el testimonio, o este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo:
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, ¿qué dice su Biblia? El agua y la sangre. Miren cómo relaciona algo inherente en la persona con algo relacionado con el cosmos, con el universo. El agua, la sangre. Eso hacían los antiguos. Por ejemplo, los griegos relacionaban el humor con 4 líquidos básicos o 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y lo relacionaban con la bilis. Y por eso clasificaron el tipo de bilis: bilis negra, bilis roja, bilis amarilla, y con algo que nosotros hoy en día conocemos también, que es la flema. De ahí el concepto de flemático. El anglo, el alemán, el inglés, es flemático, se dice, por su estado de humor. El que tiene un tipo de bilis que sobresale va a tener un tipo de humor. Ahora bien, ellos llegaban a una conclusión, y creo que a esa conclusión también se llegaba, pero desde otro ángulo, de otra perspectiva y en otro contexto, con relación a las enfermedades en los tiempos de George Washington en el 1700. Me explico. Volviendo al humor. Ellos decían: si tienes equilibrio en cuanto a la bilis, vas a tener buen humor. Es decir, que el que tiene buen humor es porque tiene un equilibrio de la bilis, un balance, un correcto balance. En los tiempos de George Washington, lo que tenía era un catarro. Así me lo explicó un médico. Era un catarro que con un antibiótico se solucionaba. Obviamente, no cualquier catarro. Él me lo dijo el médico cuando me llevó a la casa de George Washington, porque él era médico. Profundizando más en el asunto, cuando llegué a Santo Domingo, entonces me doy cuenta qué fue lo que le pasó a George Washington. George Washington le hicieron transfusión de sangre. Una cosa aparatosa. Y usted dice, ¿por qué le hicieron transfusión de sangre a George Washington? Porque ellos entendían que la salud estaba relacionada con el equilibrio del organismo. Óigame bien, la ciencia ha avanzado y hoy en día usted pudiera tener el mismo catarro, como le llamó el médico, de George Washington, y en 2 días usted está sano, hasta en un día. Ese antibiótico resuelve el problema inmediatamente. Pero en aquellos días se entendía que la salud estaba relacionada con el equilibrio del ser humano. Ahora bien, ¿descabellado aquello porque era empírico? No. Nunca eche por el suelo un conocimiento, aunque sea empírico, porque si se convirtió en una práctica es porque algo de verdad tiene. Es como cuando usted tiene un medicamento casero y viene el médico científico y le dice: eso no sirve para nada, porque aquí tenemos, doctor, vaya al paso, que ese remedio ha dado muy buenos resultados en muchas personas. La miel de abeja con limón, con cebollín, lo que usted quiera. Lo que dijo la abuela y lo que le enseñó la mamá de la abuela, y así sucesivamente. Y cuando viene a ver, el médico está recetando también un poco de vija para que se vayan los dolores o los aspectos reumáticos o las hinchazones o los golpes, lo que fuere. Ciertamente que vamos a ir a lo seguro, a lo que funciona. Nadie se va a poner a inventar si tiene un catarro como el de George Washington, ¿verdad? A decir, deja que pase el tiempo cuando hay un medicamento que es una Gilead, que en un día se le corta el problema inmediatamente. No se ponga a inventar. Porque entonces se va al otro extremo, el médico naturalista,
que le dice, yo te sano cáncer. No, espérese. No se vaya tan lejos, que a lo mejor usted está buscando dinero. O usted está gritando, eureka, lo descubrí, usted es un brujo. ¿Quién es usted? Cuando ya hay médicos que han descartado y usted viene y entonces finalmente termina muriéndose. Y usted viene con un invento y un cuento, como hacen algunos predicadores, que a lo mejor va a decir, no, porque el medicamento que yo naturalísticamente aplicaba necesitaba de un ingrediente y él no lo tuvo. ¿Cuál? La fe. Oh, entonces el paciente se murió de cáncer no por el medicamento que usted le suministró, sino porque no tuvo fe. Qué inteligente es usted. Usted es un engañador. El punto es el siguiente. No se puede descartar algo que ha operado y que ha funcionado en un sentido, aun cuando nos vayamos por el camino más seguro. De lo que estamos hablando es aquí que probablemente los expertos de la oratoria griega o de la filosofía griega pudieran tener algo de verdad en lo que dijeron. No la verdad, pero algo de verdad. Por ejemplo, ¿usted sabe quién es Cesare Lombroso? Cesare Lombroso o Marco Lombroso. ¿Qué hizo Marco Lombroso? Investigó la fisionomía de los criminales. ¿Con qué objetivo? El objetivo era demostrar que los criminales nacían criminales. Él hizo estudio de campo. Él tomó todos los criminales, porque la criminalidad estaba aumentando como hoy en día, pero de manera más fiera. Pedía los cadáveres de los criminales y le abría el cráneo. Y al abrirle el cráneo se daba cuenta de que los criminales tenían una fisionomía parecida. Luego comenzó a ver la silueta, el rostro. Y comenzó también a darse cuenta que había rasgos parecidos en los criminales. De ahí es que la policía convencional, no necesariamente científica, mira al criminal por el rostro. Y usted dirá, ¿y eso es correcto? Se descartó. ¿Por qué? Porque gente que quería pasar por criminal, pero que no era criminal de hecho, era hallada como criminal por este tipo de método. Voy a ser todavía más específico y pongo a la iglesia sobre alerta y pongo a los padres sobre alerta. Los tatuajes. Olvídese que alguien se tatúa por algo, por una filosofía, por una profundidad en la conciencia de su alma, por así decirlo. Pero viene un individuo que vio a aquel que se tatuó o aquella que se tatuó y dice, sin tener una cultura de tatuaje, se plasma un tatuaje. Él está en un mundo. Ya entró a un mundo que es etiquetado. Y en ese mundo, si la policía de ese lugar, como por ejemplo en El Salvador, no se le ocurra ir a El Salvador con un tatuaje. Póngase una máscara, póngase una careta. Porque allá todo el que va con tatuaje es sospechoso, pertenece a la mara. Allá están derribando hasta las tumbas, todo lo que huele a mara, todo para erradicar todo, absolutamente. El negocio de los tatuajes pereció en El Salvador. Pero usted va con un tatuaje o tiene un tatuaje en una policía que asocia el tatuaje a una forma de pensar, probablemente tenga 3 macanazos en lo que se investigue el caso. Usted tiene un arete. Un arete es un código. Un código. Un arete si es varón. Porque es correcto que una mujer usa su arete. Eso es un adorno de mujer. Pero de repente viene un paradigma nuevo. El paradigma de los aretes. No, yo me pongo uno. Eso es un código. Me pongo 2. Eso es otro código. Son códigos en el mundo homosexual. Yo no soy nada de eso. ¿Por qué te lo pones? ¿Quieres parecerlo? No porque me veo bien. Bueno, asóciate entonces con aquellos que se ven bien, pero que están desviados del diseño de Dios. Entonces Lombroso tenía lógica en su manera de pensar y en su contexto histórico. El tema es el humor de Jesús. Jesús tenía humor. Jesús era hilarante. Jesús se reía. Jesús comía.
Y Juan el Bautista que ni comía ni bebía. Él comía y bebía. Lo que pasa es que él comía de lo que había en el desierto. Langosta. ¿Ah? ¿Pero usted cree que de la langosta que venden en el Vesubio? Langosta silvestre. En otras palabras, era de esos bichos que andan por ahí. Comía. Salvaje. ¿Cuál era su vestimenta? Una vestimenta salvaje. El Señor hace un humor maravilloso con Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? Oiga, qué humor. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un popis? Literalmente. ¿Un popis? No, él no era un popis. Él no era uno con ropa de seda, ni con vestimenta delicada. No, era con pieles de animales salvajes. Juan el Bautista era un gredar como Elías. Por eso yo no soy ni juaniano ni eliísta. Yo soy cristiano. Porque si fuera juaniano, Juan el Bautista, el mensaje aquí no se pudiera soportar. No se pudiera ni aguantar. Y el olor mío tendrían que salir huyendo. Porque no vayan a pensar que Juan olía bien, ¿no? Juan olía a animal. Porque de eso era que estaba vestido. Ahora, al Jesús que yo le sirvo, valoro a Juan, no lo subestimo, era su ministerio, era su trabajo, era un gredar que venía a allanarle el terreno a Jesús. Al Jesús que yo le sirvo tenía una vestidura de una sola costura. ¿Qué significa esto? Que no era ni muy costosa ni muy barata. Pasaba desapercibido. No era una ropa ostentosa. Olía bien, Jesús olía bien, porque él se codeaba entre la gente. Él vivía, saludaba, los niños lo abrazaban. Si usted huele mal, probablemente un niño no lo abrace. Dice, ay, papi, es que no. Dice el niño, porque no hay una cosa más sincera que un niño. Y los niños venían, guaquiti. Ay, yo quiero ir donde Jesús. Ay, llévame donde Jesús para que me bendiga. Y las madres también iban. ¿Y saben a quiénes les gustaba estar cerca de Jesús? A las mujeres. Las mujeres que fueron liberadas, Lucas 8, de demonios, le servían de sus bienes. Porque era un caballero. A los hombres les encantaba estar con Jesús. A los jóvenes les encantaba estar con Jesús. ¿Quién no quería estar con Jesús? Lo malo, lo delincuente, lo mentiroso, lo religioso, inescrupuloso. Pero todo aquel que andaba buscando a Dios y buscando la verdad, quería estar cerca de Jesús, como hoy en día. Jesús huele. Es una rosa hermosa, de olor grato, dice la Biblia. El humor de Jesús. Sí, Señor. El humor de Jesús. Demostró con su humor que tenía gran estabilidad emocional. El enemigo del Evangelio tiene un resentimiento grande desde el principio. Pero el mayor de sus resentimientos se relaciona con la humanación de Jesús. El Verbo se hizo carne. Por eso ustedes van a notar que desde el principio promovió la matanza de los niños. Señores, hermanos, amigos, invitados, hay cosas que no vamos a entender en este universo. Aquí estamos en paz y quiera Dios que nadie nos robe la paz. No estamos en Haití. Apenas unos kilómetros de aquí está Haití. Un caos, un desorden, una incertidumbre. Y nosotros aquí en paz. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! En Nicaragua, incertidumbre. En Ecuador, incertidumbre. Y aquí nosotros estamos en paz. En Estados Unidos, me preocupa mucho el silencio que ahora mismo hay en Estados Unidos. Me preocupa. Estoy preocupado con el silencio
quiera Dios que no pase nada. Pero me preocupa el silencio que hay ahora mismo en los Estados Unidos con relación a la escogencia de la Cámara de Representantes y del Senado. Me preocupa. Y es de preocuparse. Las cosas no salieron como se esperaba. Se esperaba una ola roja y no pasó. Y ahora hay una incertidumbre por 3 o 4 senadores que determinan el futuro del presidente de los Estados Unidos, el que está ahora, y el destino del candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Me preocupa ese silencio que hay. Ya un comentarista de noticias famoso me preocupó cómo habló 3 días antes de las elecciones. Me preocupó. Y él sabe lo que está diciendo. Pero bien, estamos en la República Dominicana, en paz. Pero imaginaos por un momento la matanza en los días de Moisés, cuando solo eliminaban a los niños varones. Ahora, mirad y observad por un momento la matanza que hubo en los días de Herodes, tan solo para matar a Jesús, el rey de los judíos. Terrible. Ahora, observad por un momento el capítulo 4 de Mateo. Si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda su divinidad, pero poniendo en duda también que era el Mesías. Y el Señor lo venció. Ahora, pensad por un momento la agonía en Getsemaní y el mundo oscuro en contra de Jesús. Si algo irrita al diablo, si algo irritó, fue la humanación de Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es lógico, porque Jesús con su muerte venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y vino para rescatarnos del príncipe de la oscuridad del aire. Vino para darnos vida y vida en abundancia, porque el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero una vez Jesús obtuvo el triunfo, cuando dijo, consumado es, pagada está la deuda, y resucitó al tercer día, el diablo no se aguantó. Y entonces fomentó la doctrina distorsionada del docetismo, que fue lo que atacó Juan, o el gnosticismo. ¿Qué dice esta doctrina? Que Jesús no vino en carne, que solamente fue un cuerpo etéreo, fantasmal, que todo era una ilusión. ¿Por qué? Porque en Dios no pueden haber pasiones, porque Dios no puede ser hecho hombre, no puede ser hecho carne. Esta herejía todavía está vigente y hay una secta moderna que tiene tantos feligreses donde del lado contrario no connota la divinidad de Jesús. Pero en la Biblia encontramos que Jesús tuvo capacidad para perdonar pecados, capacidad de potestad para perdonar los pecados, pero que también tuvo hambre, que se cansó, que durmió y que murió, pero resucitó al tercer día porque la muerte no le pudo retener. Y estaba programado que así fuera desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado y ahora tiene las llaves que nos da vida, porque Él venció la muerte y ahora Él tiene la facultad de levantarnos para una resurrección eterna de vida. Esa es nuestra fe. Ahora bien, si Jesús no fue verdadero hombre, entonces no se puede pensar de Jesús como un Jesús como nosotros. No se olvide lo que dice Hebreo, que Jesús fue tentado en todo sin pecado. ¿Tuvo hambre? Tuvo hambre. ¿Tuvo sed? Desde la cruz dijo, tengo sed. ¿Dónde mostró que tenía hambre o que tuvo hambre? Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Se cansó, se durmió en la barca, pero tenía potestad sobre los mares y sobre los demonios y sobre las enfermedades y sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, sal fuera. Jesús nunca predicó un sermón en un funeral, porque era una contradicción. Si Él era la vida, donde Él estaba no podía estar el muerto. Levántate y anda. Levántate
y sal a la vida. Bueno, entonces en ese sentido, sí se puede decir que si Jesús fue, como en efecto fue, verdadero hombre, con todas las composiciones, por así decirlo, todos los elementos químicos de un ser humano, porque dice la Biblia, me preparaste cuerpo, eso quiere decir que el humor era inherente a él. Y si era 100% saludable, entonces debió de ser parecido a mi nieto Liam, con una sonrisa. No es que no lloraba, a lo mejor lloraba como yo era un niño, pero no un niño malcriado. Él no fue un niño malcriado. Jesús no fue un niño malcriado. Jesús fue un niño, pero un niño bueno, un niño obediente, que estuvo sujeto a la autoridad de los padres. Él no tenía inclinación pecaminosa de llorar medalaganariamente. Un bebé, como lloran los bebés, por egoísmo. ¿Cómo un bebé? Sí, un bebé. El bebé usted lo revisa, está todo bien. No tiene caca, no se hizo pipí. Le dieron la leche materna, tiene la barrigota llena. Todo está bien, pero se creó un hábito inadecuado y él quiere que retornen a ese hábito. Y va a llorar. ¿Por qué? Por malcriadeza. Y ahí entran los padres para saber cómo van a lidiar con esa malcriadeza de ese niño, porque lo están formando. ¿Desde dónde? Desde esa etapa. Pero el Señor no tuvo nada de eso. Él lo que vivía era con una sonrisa. Él se reía. Una sonrisa linda y hermosa. Todo el mundo quería cargar a Jesús. Denme a Jesús, yo lo cargo. Las primas querían a Jesús. Todo el mundo quería a Jesús desde que era niño. Un niño perfecto, un niño perfecto. El niño ideal, el niño correcto, Jesús. Y así fue creciendo con humor. ¿No ve usted cuando va al templo? ¿Lo vienen a buscar los padres? Es un tipo de humor. ¿No sabéis que en la casa de mi padre me es necesario estar? Escúcheme. ¿Qué usted hace con un muchacho así, un adolescente así? Usted lo que hace es que se ríe si usted es espiritual. Mi hijo, porque María no era perfecta. María era maculada, no inmaculada. Al María no ser perfecta, María se irritaba. Te hemos buscado, ¿dónde estaba? Mujer, estate tranquila, que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ella volvía otra vez en cordura y le venía a su memoria, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De su pecado. Prepárate, María, que ese hijo es tuyo, pero no es tuyo. Ese hijo tiene un destino, la salvación del pueblo de Dios. Y debe de entenderlo. Allí estaba el humor de Jesús. Cuando escoge a sus discípulos, era tan humano que tuvo que ir a orar y orar y orar y amaneció orando. Y al otro día lo seleccionó conforme a como el Espíritu Santo le dirigió. Ahora tenía que enfrentar a los herejes, a los impostores. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Qué tipo de lenguaje iba a usar? ¿Iba a ser un fanfarrón, un refunfuñón? ¿Iba a ser un aguafiesta? ¿Iba a tener una amargura, una bilis de color rojo o amarilla? ¿Qué tipo de bilis? ¿O iba a tener un equilibrio en su ser de tal manera que sus discípulos, a la par que él combatía el error, también sintieran deleite en él? ¿No quiera usted estar cerca de un infatuado, enamorísticamente hablando, un despechado, y de uno que tiene un enemigo o alguien que ha sido rechazado? Su tema todo siempre va a girar, 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 y va a volver, va a volver, va a volver, y va a caer, va a caer, va a volver y va a caer, y llega un momento y dice: yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar cerca de esta persona. Pero con Jesús no era así. Aunque él tenía una misión, él supo comer con sus discípulos, él supo ubicar los lugares no oscuros, aunque tuvieron lugares oscuros. Sus lugares favoritos eran las montañas y las playas. Les encantaba estar en la playa. Usted sabe lo que se respira en una playa. Dígame, ¿cuándo fue la última vez? Y me pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo fuimos a la playa? En una isla. ¿Cuándo? No, es que tengo tanto trabajo. Es un mea culpa, ¿no? Es que tengo tanto trabajo. Sí, pero me voy el viernes.
con todos los gastos pagos. Dígame. ¿Usted ve el mar? Alguien de los Estados Unidos, un misionero, un pastor, perdón, que vino, que estaba como en el centro, en lugares céntricos de Estados Unidos, no en las costas. Si hay gente en Estados Unidos que no ven, y en Centroamérica, que no ven playa, que están ubicados geográficamente en lugares donde no ven playa. Y recuerdo que este estadounidense me dice, cuando lo estoy llevando hacia Santiago, que lo llevo, me dice, llévame por las costas. Y lo llevo por todo el malecón y dice, detente, déjame. Un gringo. Y déjame unas horas aquí, déjame un tiempo para ver el mar. Porque él no podía ni ver el mar. Era un privilegio poder ver el mar. Y tú y yo lo vemos a cada rato. Jesús pasaba tiempo en ríos y en mares y en montañas. Le encantaban esos lugares y le gustaba estar en casas agradables como la de Lázaro en Betania. Tenían dinero esa gente, ¿no? Estaban bien. Sí, porque hay que entender las cosas como son, ¿no? Le daban hospitalidad. Las cosas estaban buenas. Porque Jesús sabía disfrutar de un buen perfume. Dijo, Judas, que no, que un santurrón. No le ponga el perfume, que es muy costoso, se lo hubiésemos vendido y se lo damos a los pobres. El Señor dijo, déjalo, que es para mi sepultura, para que yo huela bueno. ¿Tú eres cristiano? ¿Te pareces a ese Jesús de la Biblia? ¿O tienes un desequilibrio? ¿Te ha ido a un lado muy mundano o un lado muy santurrón? Ponte en el punto de Jesús para que tengas el humor de Jesús, porque esa es la idea, tener el humor de Jesús. Entonces Jesús tenía que enfrentar a esos enemigos de manera fiera. ¿Y cómo lo iba a hacer? Con ironía, con sarcasmo, con rectitud, con humor, con hilaridad, con verdad, con integridad, con consistencia. Pero también tenía que cuidar a los suyos, a sus discípulos, para no perderlo. De repente viene una multitud que quiere seguir a Jesús. Y él dice, no es tiempo de aflojar el mensaje. Y comenzó a hablar de su divinidad. Y ellos dijeron, ya te oiremos. Señor, se están yendo, Señor, se están yendo. Y el Señor se ríe. Porque tienen que entender ustedes que una gente que tiene valía, no es verdad que se va a poner de refunfuñón. Y que, ¿cómo? Se fueron, toditos, nos están dejando solos. No, el Señor lo mira y me imagino yo que se ríe y le dice, ¿acaso queréis oíros vosotros también? ¿Qué? ¿Acaso queréis oíros vosotros también? Y cuando ellos entran y piensan y dicen, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Tan sencillo como eso. No había que hablar duro. Déjalo que se vayan. Se fueron. Que se vayan. Y Juan hasta aprendió. Juan con un poco de humor dice, estaban con nosotros, ríete un chin, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecen con nosotros, ríete entonces. En otras palabras, no tiene por qué entristecerte ni ponerte guapo. ¿Estás en la verdad? Solamente permanecerán en ese camino los que están en la verdad. Ahora riámonos un poco. Es tiempo de reír. Riámonos un poco. Veamos alguna hilaridad de parte de Jesús. Lucas nos habla de un ladrón. Dice, el ladrón avisa cuando va a llegar. Todo el mundo se rió. Y que, mire, señor Alvin, yo voy a pasar por su casa a robarle a las 12:30. ¿Qué haría si el ladrón, todo el mundo se echó a reír? Alvin se prepara, deja de ser ladrón. Entonces el Señor dice, así mismo, el ladrón viene de forma inesperada. Lucas 18, 1-5, la viuda súper terca que insistía hasta que el juez se hartó y le hizo justicia. ¿Ustedes vieron el panorama? El juez era injusto. El juez era injusto. Pero esta viuda terca venía, hazme justicia. Y dice él, mire, para que no me colme la paciencia,
Vamos a hacerle justicia. Eso se llama hilaridad. Fue hilarante. ¿Dónde más encontramos? Marcos 5:26, sobre la mujer que había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. En otras palabras, el Señor estaba diciendo algo que nosotros decimos comúnmente: ay de esos matasanos mercenarios. Todo el mundo entendió el chiste. Ustedes no lo han entendido todavía. En el caso de Nicodemo, cuando están hablando de entrar en el vientre de la madre y nacer, ¿cómo puede ser esto? ¿Tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Y cómo entro mejor? ¿De cabeza o con los pies adelante? Era un choque en su discursiva, en su manera de hablar. La figura de Zaqueo es una figura cómica. Como cobrador de impuestos, era funcionario del Imperio Romano y casi seguro rico y socialmente importante, con cierto prestigio. Pero era pequeñito y tuvo que treparse a un árbol para ver a Jesús. Eso sin duda llamó mucho la atención. Qué miedo que puede quebrarse la rama y el señor funcionario se viene para el suelo. Seguramente Lucas y sus lectores se reían de esa situación cómica. Y como eso, se reían no solo del diminuto Zaqueo, sino también del mismo Imperio Romano. ¿Qué pasa cuando hay una tensión así? Usted vive en un clima de libertad. ¿Usted sabe lo que es vivir subyugado por un imperio? Mi papá me contó, que cuando el régimen de Trujillo comenzaba a decaer, porque tuvo su tiempo de gloria, como todos los imperios, como todas las dictaduras, alguien se tiró del puente. Y mi papá dijo entre voz baja: muchos seguirán ese camino. Dice mi papá que no sabe qué fue lo que hizo. No pudo dormir esa noche. Cada carrito, cada cepillito pensaban que lo iban a ir a buscar, porque en aquel tiempo no se podía pensar mal del régimen, ni se podía decir una palabra. Cualquiera podía ser un espía, al que le llamaban Caliés. Entonces imagínense en medio de esa tensión. Ustedes saben los sobrenombres que le ponían al dictador: Chapita. Él no lo entendía, no sabía por qué era Chapita. ¿Sabe por qué Chapita? Una chapita era todo lo distintivo, toda la honra que él se ponía en el pecho. Y le ponían chivo. El chivo tenía un significado de connotación sexual. Pero era la hilaridad del pueblo en medio de esa tensión. En medio de esa tensión también el Señor brotó en su humor. ¿No ha oído aquel que dice: ¿tú cuelas qué? El mosquito. ¿Y qué te traga? Pero que el camello tiene un problema, es que tiene una joroba. Imagínate tú colando un mosquito. ¿Y cómo tú vas a colar un camello? El ojo de una aguja. Algunos dicen que es el tamaño por donde pasaba, que si yo qué, que era una abertura. No, como quiera. No le quites el poder a la hilaridad de Jesús. Es que era un imposible, era un inverosímil. En tal virtud, ese inverosímil provocaba la hilaridad. Porque para que haya hilaridad, tú tienes que distorsionar la realidad. Es lo que se conoce como la caricatura. Tienes que hacer una caricatura. Anden, lloren, griten más fuerte. A lo mejor está durmiendo. Ya tú haces una caricatura que lo plasma en los periódicos, en su página número 2, para provocar una hilaridad en el lector de una realidad social o política muy seria, por cierto. Es decir, que no escapamos en el plano religioso de ese tipo de desahogo o de hilaridad. Mi papá, por ejemplo. Bueno, ya he mencionado 4 veces a mi papá. Pero mi papá. A mi papá lo atracaron
9 hombres. Iba a llevar un dinero muy importante de la compañía de su hermano. Y él, en ese espíritu de integridad, sacó la llave del carro, porque él andaba con había un watchman que protegía, iba de una cuarta planta hacia abajo. Dijeron, salga del carro, pero él sacó la llave y la movió. Mi papá es tan noble que dice que a uno de los atracadores fue que se le zafó el tiro. Y le dieron un tiro a quemarropa en la espalda. Y mi papá cayó en el pavimento. Y Dios mandó una ambulancia nuevecita en aquel tiempo, que escaseaban, por cierto. Y mientras, y llena de hoyo la calle, ¿no? Iba el conductor de la ambulancia a toda la velocidad. Mi papá ensangrentado con un tiro que le entra por la espalda y que luego se descubre que le salió por la mejilla. Ya ustedes tienen que saber por dónde transitó esa bala. Mi papá le dice, chofer, ve al paso, que no me mató el tiro y me vas a matar tú. Ese era mi padre, con una gran dosis de hilaridad, de buen humor. ¿No vieron ustedes al famoso cantante? Me fascinó esa escena, que murió de cáncer. ¿Cómo se llama? El cantante famoso que cantamos su canción aquí. Julio Melgar. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Hicieron un video con él y él en su cama, de seguro que tenía que tener una dosis de algo, ¿no? Pero como quiera, tú puedes tener 1000 dosis de algo dentro de tu cuerpo para un cáncer ya terminal, y si tú no tienes una buena actitud, olvídate que no te va a hacer nada. Y él comenzó a bailar. En la cama comenzó a bailar y a danzar. Digo, eso es un hijo de Dios. Eso es un cristiano. En otras palabras, todo el mundo tuvo que reírse. Se estaba riendo la mala esposa, los hijos, riéndose todo el mundo. ¿En medio de qué? De un cáncer terminal y una persona con un sufrimiento terrible. El humor. El humor. Ahora, el Cristo resucitado, ¿tiene humor? Mire usted. Camino en Maús, termino con esto. Puede ir subiendo el ministerio de adoración. Camino en Maús, cuando los 2 discípulos le preguntaban si él era el único forastero, que no sabía lo que había pasado esa semana, Jesús contesta con cara de inocencia, ¿qué cosa? Él se hizo que no era él. Vaya, ¿quién sabía mejor que él lo que pasó ese Viernes Santo? Después ellos le informaron a él sobre Jesús Nazareno, y él era el mismo, varón profeta, poderoso en obra y palabra, todavía sin darse cuenta que es con el mismo Jesús que están hablando. Y al fin afirman que algunos discípulos fueron al sepulcro, pero a él no le vieron. Eso cuando ellos mismos lo estaban viendo con sus propios ojos. Y de hecho, se hizo pasar que iba para otro lado. Y ahí es que algunos dicen, ¿mintió? Ahí se le puso duro la cosa para Carballoso una vez. No, humor, eso es humor. Eso es humor, el humor de Jesús. Le hizo creer que iba para un lado y era para otro que iba. No se dieron cuenta. Le hizo creer que no era él y era él. Ese es el humor de Jesús. Lo escuchó. Muerto de la risa, lo escuchó. Hay cosas que si vamos a la literalidad de la Biblia y con el paradigma que nosotros tenemos de santurronería, hay muchas cosas que no vamos a entender de las Escrituras. Bajémosle un poquito al asunto. Bajémoslo, descendamos un poquito. Bajemos y seamos un poquito más humanos como lo es Dios. Que a veces para Dios tratar con los humanos tiene que hablar como humanos. Y nosotros queremos hablar como dioses y no nos vamos a entender. Si te está hablando como humano, háblale como humano. ¿Cómo tú le hablas? Por eso algunos están empalchados con cierta doctrina, la predestinación, la elección, y cuando van a orar, Señor, tú lo sabes todo. Es verdad que lo sabes todo. No sé ni por qué estoy orando. Si ya lo que tú predestinaste desde antes de la fundación del mundo será, será. No. Él se comporta como hombre para que tú te comportes como hombre. Convéncelo. Y hay que convencerlo a Dios. A Dios nadie puede convencerlo. La Biblia dice que sí, que tiene que argumentar con Él. ¿Cómo que argumentar con Dios? Bueno, pues lee la Biblia, lee los salmos,
Le a Job, le a Abraham, que le dijo, ¿y si hay 10 justos? ¿Y si hay tanta cosa? Y Dios le dice, pero claro, claro, Abraham. Y no oyó la voz de un hombre y detuvo la tierra. No la oyó. No le dio 15 años más Ezequías, cuando ya él había determinado, vas a morir, prepara tu casa. Pero el argumento fue tan bueno y tan sabroso, que le dijo, óyeme, el que vive, ese te dará gloria, como yo ahora. Y punto, dijo Dios, pues dale una visa de 15 años más para que esté en esta tierra. No le convino esos 15 años de visa, pero se la dieron. Tú has convencido a Dios, tú tienes el humor de Dios. En medio de las tensiones de la vida, ¿cómo te comportas? Cuando todo parece que no tiene solución, no es que va a ser charlatán, ni charlatana, ni indiferente, pero tiene la hilaridad de Dios, de saber que Dios está en su trono, que está en control, que nadie está por encima de Él. ¿Has ido a un mortorio? Sí, lo ha sido. ¿No ves que la gente, qué se pone a hacer? A beber café y a hacer chistes. No hay un lugar donde se hagan más chistes que en un lugar tan solemne como en el cementerio o en la funeraria. Hay 3 jugando dominó a veces. Allí están haciendo chistes del difunto. ¿Por qué? Una válvula de escape del ser humano. Pero aquel que no tiene el conocimiento, muere el que murió, se muere el que se murió y se muere el que está vivo, el familiar que está vivo, porque cree que produciéndose laceraciones emocionales le hace un favor al difunto. No, ya está muertecito. Tú eres que está vivo. Echa para adelante en el nombre del Señor y dale frente a esta vida, que es dura, por cierto. Es una vida muy dura, de muchas dificultades. Sé equilibrado, como Jesús fue equilibrado. Prepárate un pescadito al horno, como Él se lo preparó a sus discípulos. ¿Cuándo fue que lo hiciste? ¿No? Ve a la playa y santifica tus ojos. Nada más eso lo que tienes que hacer. Y si te dan un resort, bueno, vete para tu resort y conságrate a Dios. Y dile, Señor, no miraré ni a un lado ni al otro. Si tienes debilidad, porque en mi caso ese no es problema. Problema tiene el que le llama la atención los bikinis, la cosa. A mí no, eso no me llama. A mí en lo personal, eso no me llama la atención por ningún lado. Yo voy ahí es como si no hubiera nada de eso. ¿Que hay otras cosas que sí me pueden llamar la atención? Sí, hay otras cosas. Claro que hay otra cosa. Pero esa no. Esa no. Pero hay gente que no puede ver eso. Nada puede ver. No puede ver. Ni no mínimo. Ay, no vaya entonces. Hay otro que su problema es la glotonería. Ay, ¿es un pecado? Sí, pues es moderado, ve programado, ¿no? Para comer lo que tú vas a comer. Señor, dame dominio propio, porque después me va a hacer daño y me voy a morir. Y me voy a morir neciamente. ¿Estás aquí? ¿Eres cristiano? ¿No eres cristiano? Ven a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Ser un hijo de Dios y disfrutar de la personalidad de Jesús y parecerte a Él y tener un futuro glorioso. Creo que se nos fue muy rápido el tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra a ti porque la mereces. Cuídanos y guárdanos y ayúdanos a ser instrumentos de bien para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a andar en las pisadas de aquel Jesús perfecto, divinamente perfecto, humanamente perfecto, en santidad, en gracia y en temor. Sigue con nosotros hasta el final, por Cristo Jesús. Amén.